La 10 de la mañana con 12 minutos. Bueno, está con nosotros el ingeniero agrónomo y consultor Pablo Volati. Bueno, vamos a hablar del tema de la lluvia, bueno, cómo se presenta el panorama de acá en más, porque uno ya lo percibe en el semblante de los productores. Todo ha cambiado a partir de esta lluvia tan esperada. No sé si habrá sido Santa Rosa o qué, pero o si la niña habrá abierto el grifo. Lo concreto es que con el maíz estábamos muy complicados y ahora, bueno, ya se avisora la campaña gruesa de manera distinta. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, buen día. ¿Y cómo está el panorama? Bueno, el panorama, como vos bien decías, previo a estas lluvias, habíamos hecho análisis de agua útil, que es lo que siempre hacemos todas las campañas cuando tenemos dudas respecto a lo hídrico. El análisis de agua útil es una perforación a 1,5 metros en el cual contemplamos cuánta cantidad de milímetros tenemos acumulado en el perfil. Encontramos que teníamos entre 140 y 160 milímetros, con lo cual está por debajo de lo necesario como para desencadenar la siembra, y sabíamos que necesitábamos entre 60 y 100 milímetros de acumulación de agua de lluvia en ese perfil para estar decididos a alargar una siembra, cosa que tengamos todo el septiembre tranquilo para que ese maíz nazca de manera uniforme, que sabemos que responde muchísimo a la calidad de siembra, y que se desarrolle por lo menos durante septiembre. La realidad es que en muchos lotes tuvimos 12 milímetros, o en otros 65, en los de 12 milímetros descartada la siembra, en los de 20 o 30 milímetros hay algunos que por alguna cuestión de logística propia de cada empresa lo van a sembrar, pero aquellos que ligaron 60 milímetros están esperando que ese barrito se seque y se pongan las condiciones ideales para tal vez cerca del fin de semana estar largando la siembra de esos sectores puntuales. Bien, en nuestra zona, ¿cuál es el porcentaje de siembra de maíz temprano y maíz tardío? Bueno, nosotros tenemos, en mi relación a la zona de Marcos Juárez, tenemos en todos estos lotes de clase 1 y poca influencia o menor influencia de esos soles de clase 4 o más restrictivos, en los cuales va de cajón un maíz de tardío. Entonces yo creo que en la parte principal de Marcos Juárez, de llover durante septiembre o parte de octubre, yo creo que el 70-80% va a ir a la siembra de maíces de septiembre o de octubre. Y quedará ese resto de 20%, como te digo, que es la influencia de las zonas de menor aptitud, que sí o sí van a tardío de cualquier forma. O sea que septiembre viene a constituirse un mes fundamental. Sí, para los maíces de mayor potencial los tenemos entre mediados de septiembre y principios de octubre. Bien, ¿y cómo está el productor agronómicamente hablando? O sea, ¿qué expectativa tiene? O sea, ¿esta lluvia ya lo define para arrancar? La expectativa, obviamente, venimos caldeados del año pasado, quemados del año pasado, y la expectativa está puesta en esta campaña que no se puede fallar. Yo creo que no solamente lo piensa el productor, sino que lo piensa la propia Argentina, que no se puede fallar esta campaña. Y obviamente esta lluvia trajo ese alivio, aquellos que ligaron esos 50-60 milímetros, trajo ese alivio como para arrancar con otra cara. Y según los pronosticadores, ahí lo cito a ellos para no quedar pegado si no llega a llover, el Niño es un hecho. De hecho, vos mirás los pronósticos, no solamente los pronosticadores, sino El Niño, claro. El Niño. Claro, la Niña ya la dejamos atrás. La Niña ya la dejamos atrás y bueno, ya deberíamos estar empezando a entrar en este terreno del Niño. Claro, ayer escuchaba un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que hablaba acerca de una producción un 70% superior para la campaña 23-24 en relación a la que pasó. Y no es difícil de superar. Claro, lamentablemente no es difícil de superar. Tocamos fondo prácticamente. Mirá, si vamos a lo hídrico, que es por ahí lo que uno mide, y obviamente los rendimientos también, tocamos fondo, pero en lo hídrico hay un parámetro que se dice, bueno, desde este contenido de agua para abajo, las plantas no pueden sacar agua del suelo, ¿sí? Se llama, para los que son técnicos, punto de marchites permanente. Este año encontramos, eso se puede obtener en laboratorio, es imposible tenerlo, creíamos que era imposible tenerlo realmente a campo, este año lo tuvimos a campo. O sea, llegamos, pero no en un solo horizonte, en 1,5 metros o 2 metros de profundidad, cosa que realmente tocamos fondo. Claro, nosotros porque hablamos de la actividad agropecuaria, pero el agua es vida para todo lo que es el resto de la actividad. El agua, cuando hablamos de brechas de rendimiento, cuando hablamos de potenciales de rendimiento, primero lo que hablamos es el agua. Obviamente el tipo de suelo que define muchísimo, pero segundo es el agua. ¿El agua de dónde viene? Obviamente de las condiciones climáticas con las que se desarrolla la campaña, o el agua que tengamos acumulada de la campaña pasada. Para atrás tenemos 3 niñas, así que para atrás le podemos pedir poco agua. Bueno, lo que le podemos pedir es que de ahora hasta por lo menos marzo no nos abandone, porque lo que tenemos en el suelo no nos alcanza. Bueno, ¿cuándo empezamos a definir la siembra del maíz?
Esta tarde arrancamos con primeros lotes. Ya esta tarde. Esta tarde. Tenemos más de 14 grados de temperatura, 5 centímetros. Hay lotes que están un poco más justos de humedad, pero como te decía antes, por cuestiones de logística o por necesidad, se van a sembrar. Son lotes tal vez de no un gran porcentaje de la superficie, pero esta tarde ya ponemos a punto la primera máquina. No solo en cuanto a la posibilidad de lluvia, sino también en cuanto al tema de heladas, el tiempo se presenta bastante benigno de acá en adelante. Las experiencias que tenemos con heladas, que obviamente no son beneficiosas, año pasado me tocó ver 2 lotes con 98% de plantas heladas, o sea, vos pasabas y veías el maíz en 2 hojas, completo amarillo, y tuvo el 1% de pérdida de plantas. ¿Es bueno eso? No, para nada, de ninguna forma, pero anduvo muy bien, incluso en la media de los mejores maíces de rendimiento de la campaña. Entonces obviamente tiene influencia y no es positivo, pero cuando vos tenés una determinada temperatura de suelo, tenemos unas condiciones que ya estamos entrando en niño, ¿puede llegar a helar? Sí, puede llegar a helar. Son maíces que van a demorar más en nacer, sí es cierto, pero a veces por cuestiones de logística las empresas agropecuarias necesitan tener alguno de esos lotes para que no se les congestione todo después. ¿Cómo ves la relación maíz-soja en cuanto al área sembrada en nuestra región? Bueno, eso fue cambiando incluso con estos desbarajustes que van haciendo los tipos de dólar o los tipos de cosas. Bueno, eso armar una planificación en una campaña como esta es muy difícil. Pudiste haber planificado una gran superficie de maíz porque era lo que te parecía más rentable y antes de la siembra cambiaron algunas reglas de juego y bueno, ya estás en el baile. Hay semilla encargada, semilla que no se puede devolver y bueno, estás en el baile, tenés que bailar. Sí, Bueno, sí, es muy difícil trabajar así. Nosotros también hablamos siempre de la parte agronómica, pero también el productor tiene expectativa en torno a qué puede ocurrir con el próximo gobierno también. También, tal cual. Entonces, porque ¿qué regla de juego va a tener? Es un gran dilema. Claro, el tema de la gran cantidad de tipos de cambio de dólar es dificultoso. Es muy difícil tomar una decisión y es muy difícil, o sea, uno trata siempre de planificar, porque cuando uno planifica evita o emite un montón de posibles errores, ¿sí? Entonces tratar de seguir la planificación es el paso que nosotros con las empresas llevamos adelante, pero todo este tipo de cambio de política y de regla, bueno, te hacen llevarte a replantear y hay cosas que a veces no se pueden replantear. Y en la consultoría el tema económico define mucho también. Obviamente, pero de los clientes que yo tengo, como que nos definimos como agrosustentables, en lo cual obviamente lo económico es lo que prima porque es lo que va a pagar la factura de todo este sistema o de todo este juego, pero pensamos muchísimo en el ambiente, muchísimo en el suelo. Eso quiero que lo reafirmes porque hay mucha gente que nos está escuchando que siempre, cada vez que hablamos con un consultor, con un ingeniero, pone foco en ese tema, pero preservan el medio ambiente, tienen políticas. Sí, muchísimo, incluso con algunos, no digo me tengo que pelear, pero con algunos tengo que a veces ponerle un límite, porque hay cuestiones que son riesgosas para la economía con respecto con un cultivo de servicio, hasta qué momento dejarlo, y a veces el productor dice, pero déjalo que crezca un poquito más, y mirá, ahora le llovió, sí, bueno, pero esa agua que ahora te empezó a llover ahora, la tenemos que empezar a acumular para el cultivo de renta que es el que va a pagar todo. Entonces ese cultivo de servicio le queda un restito más, pero lamentablemente este año vamos a resignar unos kilos de producción para tratar de mantener el margen económico. Y el productor al revés, el productor lo quiere dejar que crezca un poquito más porque lo ve lindo. Bueno, son todas cuestiones de que uno va midiendo y va aprendiendo y sabe dónde está casi el punto exacto donde hay que cortar. ¿Y cómo estamos, Pablo, con la captura de la huella de carbono? Bien, como te digo, en cuanto a mis clientes, venimos muy bien, venimos con una muy buena superficie de cultivo de servicio. Este año nos castigó un poco la falta de agua en aquel momento, pero los que hicimos estuvieron muy lindos, estuvieron muy bien, con un menor desarrollo por ahí que lo que esperábamos, pero lo importante es que no se corte, lo importante es ir haciendo la rotación y ir echando todos los años alguna superficie de cultivo de invierno. Esta es una pregunta muy personal en cuanto a tus clientes. ¿Tenés algunos parámetros? Decir, bueno, a ver, esta es la base y de acá para arriba, pero por abajo no nos movemos. No, son cosas que ya están en la idiosincrasia de ellos mismos, de tantos años escuchar y aprender, y son gente muy, muy consciente con lo que te digo del medio ambiente, incluso hasta en algunos casos por demás, en los cuales uno tiene que limitarlo con respecto a lo de hídrico este año o esta campaña que son restrictivas, ¿no? Pero sí, son gente que incluso con respecto a lo que es análisis de suelo, a fertilización, a aplicación de agroquímicos, gente muy consciente. O sea, el productor te dice, tiene la mente abierta, haz lo que tengas que hacer.
Sí, en algunos casos es tal cual es así. Y en otros casos yo los tengo que limitar a ellos para que no sean demasiado verdes, por así decirlo, porque los puede perjudicar. Bien, Pablo, no sé qué querés agregarme algo más respecto de todo esto que estamos hablando. Bueno, eso, que va a ser una campaña difícil. Ahora arrancamos también con el monitoreo de los trigos que están, les pasó una factura el déficit hídrico, pero bueno, empezaron a aparecer algunas pusturitas de roya y algún tema también con insectos, es que no se dejen estar, que los minen porque ni bien tengamos temperaturas ambiente para que la roya se desarrolle, bueno, que los monitoreen. Difícil, pero siempre va a ser mejor de lo que pasó, porque... Sí, yo creo que lo que viene, sin lugar a dudas, es mejor que lo que pasamos en esta última campaña, que fue muy difícil. Bueno, Pablo, ojalá que siga lloviendo. Que así sea, y gracias a Santa Rosa, si es la que nos mandó estos milímetros. Y que la gente no diga, no, porque Volati dijo y... No, yo ojalá supiera de pronosticar, pero no, para nada. Y no se cumplió. Bueno, pero sí, pues hay otro montón de cosas. Bueno, gracias por venir. Gracias.